Muy buenos días, estimada Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jaime Andrés? Aquí muy contenta otra vez en este en vivo celebrando Bogotá, que está de cumpleaños, de hecho. Eh, Así que me encanta hablar de mi ciudad con todos los habitantes de Bogotá. Bueno, nosotros encantados de recibirte una vez más en estos espacios de Bogotá en 100 palabras. Ya tenemos 30 personas conectadas. Muchas gracias a todas las personas que se nos conectan. Hoy estamos desde las páginas de Libro al Viento y de Biblioret, entonces también saludamos a los usuarios que se conectan a través de estas páginas, además de Red Académica, donde estamos. Ya tenemos 30 personas conectadas, nos están saludando a través del chat. Entonces, Irene, cuando quieras podemos empezar. Bueno, durante el último mes, en todos los encuentros de julio, hablé sobre cómo escribirle a Bogotá, cómo participar en Bogotá en 100 palabras, pero hoy me pasé para el otro lado. Quisiera leer a Bogotá, porque así como los hemos invitado a escribir muchos escritores desde la época de la conquista y la colonia, los cronistas de Indias y los personajes de la colonia, escribían sobre la ciudad, la más importante de la Nueva Granada. Pues yo quise buscar algunos textos de hace 100 años más o menos, de final del siglo XIX, principio del siglo XX, para ver cómo ha cambiado un poco la ciudad y cómo la sentían y cómo la vivían. Para comenzar, les voy a hacer un anuncio parroquial. 2.000 patacones. Eso ni más ni menos ofrezco de gratificación a quien me dé cuenta del paradero de un caballo alazán, alto, largo, buena figura, hijo de caballo inglés, mancha negra a raíz de la cola con un 24 entrelazado. Se perdió el 8 de mayo de uno de los potreros de San Felipe, barrio de Chapinero. Dirigirse al capitán Alberto Sánchez Parrera, comando de la primera división del ejército. Así que si por ahí hay alguien en Chapinero, por favor busquen al caballo alazán. La recompensa es buenísima, son 2.000 patacones. Patacones era moneda, no eran plátanos como los que como aquí yo todos los días en mi playa. Y para cuando reciban los 2.000 patacones por haber encontrado al alazán, los invito a la panadería, situada en la calle 15, 2 cuadras abajo de San Francisco, premiada en la última exposición del centenario 20 de julio de 1910, con medallas de plata y diplomas, y las sucursales Petit Chartreuse, calle 14, número 126 y Castellana, frente a la puerta falsa de la catedral. Ofrecen al público sus productos de bizcochería, dulcería, etcétera. Y firma el señor Pedro A. Sánchez. Así que entre Chapinero, el Alazán, los 2.000 patacones, esta panadería ahí cerquita de la puerta falsa, que por fortuna sigue existiendo, al lado de la catedral, tendrán un día buenísimo. Bueno, estos son avisos del Gráfico, una publicación, un semanario ilustrado, y la fecha de esta publicación de estos avisos parroquiales es 1911, para que lo tengan en cuenta, para que no dejen que el tiempo les corra. Bueno, y quisiera contarles de otros, voy a, aquí llega la parte difícil para mí, la tecnológica, la de abrir el compartir ventana, que
Tienen que tenerme un poquito de paciencia, por favor. Espero que ya se esté viendo. Ya lo estamos viendo perfectamente, Irene. Bogotá para leer. Esta señorita, mucho cuidado, es señorita, se llama La Bella Chocolatera. Y quise ponerla aquí como introducción a lo que nos van a contar algunos de los cronistas de Bogotá de hace un siglo larguito, digamos. Este señor es José María Vergara y Vergara. Él nació en 1831 y murió en 1872. Es decir que este texto es siglo XIX, no tiene que ver con siglo XX, pero es el preámbulo. Y en este libro, Las Tres Tazas, él narra lo que le va pasando en la ciudad. Cuenta cómo son las esquelas que le llegan para los funerales, cuenta cómo son las invitaciones a tomar el té, cómo fue la fiesta, eventos en general. Para un ejemplo del sabor y la tonalidad y la Bogotá de José María Vergara y Vergara, les voy a leer este pedacito. Una invitación para comenzar. Doña Tadea Lozano saluda a usted y le ruega que venga esta noche a tomar en esta su casa el refresco que ofrece en obsequio de algunos amigos, señor don Cristóbal de Vergara, Santa Fe y Mayo de 1813. He oído contar en casa que este refresco fue de lo sonado, de lo grande. Asistieron 50 personas de lo más escogido que había en la ciudad. Nariño, Baraya, Torres, Madrid y otros personajes por el estilo. Nariño estaba en vísperas de marchar al sur con su valiente ejército y la marquesa de San Jorge quería darle por despedida lo que se llamaba entonces un refresco, es decir, una taza de chocolate. Acuérdense que las tazas de chocolate eran bien calientes, no sé por qué le decían refresco, si lo que hacían era acalorar en esa Bogotá helada de esa época. El Palacio de la Marquesa era, tú lo sabes, la misma hermosa, sólida y opulenta casa que queda en la esquina de Lesmes y en que vive hoy don Ruperto Restrepo. Era y es una casa 100 veces mejor que lo que hoy se usa. Esas casuchas que se vengan en la altura de techos de lo que pierden en extensión de terreno. Fábricas de tifo y de tristezas, copia exacta de la generación actual, casas de gran fachada y sin huertas ni jardines, con salas de 20.000 varas de alto y corrales de vara. Y bueno, así sigue describiendo la casa, que ya realmente de estas casas no quedan muchas en Bogotá. Tristemente, nuestro patrimonio arquitectónico se ha ido perdiendo y yo creo que don José María Vergara y Vergara quedaría tan triste de no ver estas casonas que no sería capaz de escribir ni una sola línea más, digo yo, aunque con su gracia seguramente volvería a narrar a otra Bogotá. Si ustedes pusieron atención, la invitación a la casa de doña Tadeo Lozano era a los héroes de la patria, a los que pocos años después estarían todos fusilados o habrían muerto en batallas o estarían presos. Eran nuestros criollos patriotas que ya no duraron mucho tiempo más. Menos mal les ofrecieron ese refresco caliente, esa taza de chocolate hirviente. Uy, ya me imagino lo que habría para acompañarla. Todas esas delicias, masas que aquí no tengo y que me muero por volver a comer. Bueno, otro de los personajes de este siglo XIX, pero que ya sí entró al siglo XX, es don José María Córdoba Moure.
Cordobés Moure, que nació en 1835 y murió en 1818. Sus reminiscencias de Santa Fe y Bogotá también son muy interesantes porque nos muestran otro lado de Bogotá. ¿Están listos? Aquí voy. Santa Fe era muy piadosa, pero se resentía de las creencias supersticiosas. Ay, qué difícil decirlo. Pero se resentía de las creencias supersticiosas o agüero que de tiempo atrás y sin saberse cómo se habían incubado en todas las clases sociales. Se exigía un milagro a San Antonio de Padua, se le quitaban al niño Jesús o se sumergía al santo en la tinaja llena de agua hasta que concediera lo que deseaba. Es un poquito difícil de entender su retorcida manera de escribir. Aquí hago una pequeña traducción. Si le exigían un milagro a este santo, a San Antonio de Padua, para que él cumpliera, lo que hacían era quitarle al niño Jesús de lo que me imagino que tenía alzado, o metían al santo en agua hasta que concediera el deseo. Y si aún no hacía caso, se relegaba la imagen al cuarto de trastojos. No, pobre santo. ¿Ustedes se imaginan tener que cumplirle a todos los bogotanos sus deseos? O si no, ir a parar al cuarto de trastojos, como dice José María Cordobés. Si después de leer la novena a Nuestra Señora de los Dolores no se concedía lo que se deseaba alcanzar, le ponían en la cabeza la corona de espinas del crucifijo. Y si San Francisco de Asís no obtenía pronto lo que se le pedía, aun cuando fuera un novio joven, hermoso, rico y formal, para alguna cuarentona, lo despojaban del cordón. Pues miren, espero que los bogotanos ahora se comporten mejor, porque esta manera de tratar a los santos, ellos no tienen por qué estar cumpliéndole deseos a las cuarentonas quedadas. En esa época, a los 18 años, ya uno era una señorita, era una quedada. Había que casarse o por lo menos comprometerse muy tempranito. Y no se les olvide que matrimonio significa patrimonio. Si mal no recuerdo, a las que no conseguían marido a tiempo, las metían de monjas, porque al no poder cruzar los bienes y fortunas de dos familias, los patrimonios a través del matrimonio, pues a estas muchachas no les querían dejar herencias que después se perdieran y las metían al convento. Muchas veces conventos de clausura, en donde ellos no tenían sino una pequeña ventanita para asomarse no, para que el sol se asomara a su habitación y hacían votos de silencio y no volvían a hablar en su vida, ni con nadie. Eso es una tortura. Bueno, espero que en Bogotá las cosas hayan cambiado mucho. A mí nunca me tocó nada así, por fortuna. Y sigo con don José María. Esto es lo que se dice relación con el culto privado, porque en algunas iglesias, hoy estoy leyendo enredado porque creo que San Antonio de Padua está bravo conmigo, pero yo no lo he metido al agua, así que disculpen mi lengua un poco enredada. En la de San Agustín había 2 cuadros con las originalísimas inscripciones. En la de Veracruz hay aún un cuadrito que tiene la siguiente inscripción: San Peregrino del Acioso, peregrino en milagros, en especial en sanar pies y feliz en partos dificultosos. En la de San Juan de Dios existe un San Cayetano. Hay unas palabras en latín que ni siquiera voy a intentar leerlas porque me enredaría, que no podemos describir por respeto a las lectoras de estas crónicas, porque los lectores no. Solo si hay aquí mujeres, ustedes no podrían leer las inscripciones, pero los lectores sí.
pero sí daremos cuenta de una pintura en que aparecen los diablos jugando a la pelota con San Juan de Dios. Bueno, esa vida religiosa en Bogotá sí que era bien, bien enredada. Recuerdo que los señorones, acuérdense que todo esto, los que sabían leer y escribir, eran los aristócratas. A los indígenas, que llamaban indios, y voy a usar la palabra indios porque es la histórica, a los indios no les estaba permitido ir a la escuela, no aprendían a leer. En Bogotá había poca población afro, pero de todas maneras, si la había, eran esclavos, y ahí sí que ellos no podían aprender a leer porque era muy peligroso, considerado muy peligroso, y si encontraban que alguno, o sea, aprendía a leer porque era el que cuidaba a los niños de la casa, era el que estaba al tanto de las clases que les daban a estos niños aristócratas, muchas veces aprendían a leer, incluso antes que los mismos niños, porque tenían muchas ganas de saber. Pues eran condenados a muerte porque un esclavo que supiera leer era un peligro. Entonces, todas estas reminiscencias y crónicas eran de los aristócratas, los que tenían la capacidad, los que tenían biblioteca en su casa y tenían la capacidad de escribir. Y poco cuentan de lo que pasaba con la gente del pueblo, con las chicherías, bueno, con el resto de una ciudad rica en cultura, en, en comidas, en ropas, etcétera. Bueno, y tengo otro texto de un personaje que me encanta, porque ustedes saben que yo soy escritora de libros para niños, experta en literatura infantil, y siempre que hablamos de la historia de la literatura infantil en Colombia, por supuesto tenemos que referirnos a Rafael Pombo. Ya todos lo habrán adivinado. Y escogí esa etapa que era la que yo tenía, ese fue mi libro de infancia. Está un poco deslavada la imagen porque pues ya no se consigue una edición para tomarle una buena foto, pero yo no quería poner de ninguna edición contemporánea porque aquí fue donde yo me aprendí los versos de Rafael Pombo. Ahí no aparece Rin Rin Renacuajo, pero para recordarles un poco, aquí está cómo comienza. El hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de joda. Yo me acuerdo que en el colegio cuando lo recitábamos había que decir y chupa de joda y hacer así con la mano. No sé cómo lo harán los niños de ahora, y espero que todos los niños de ahora sepan los versos de Rafael Pombo, porque es lo que une a las generaciones. Son cuentos divertidos, tradicionales, ya, aunque ahora les cuento que no son tan propios, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, pero que han sido nuestros compañeros de generación en generación, y los niños contemporáneos se quedarían sin un legado si no los conocieran. Pues este Rin Rin Renacuajo, con su chupa de boda, su corbata a la moda, vestía, actuaba, vivía como un típico cachaco bogotano, personaje fácilmente reconocible en las tertulias vespertinas que cada día se realizaban sobre el atrio de la Catedral Primada de Santa Fe de Bogotá. Según Miguel Cané, en artículo que recogió Nicolás Bayona en el libro El alma de Bogotá, los Rin Rin Renacuajo de la época de Rafael Pombo, es decir, los cachacos bogotanos, eran así. Lo que nosotros y los españoles llamamos calavera, se llama cachaco en Bogotá. Es decir, si por aquí ustedes conocen algún calavera, algún cachaco,
No le deberían decir así porque le estarían diciendo que es un verdadero calavera. El cachaco es el calavera de buen tono, alegre, decidor, con entusiasmo comunicativo, capaz de hacer bailar una ronda infernal a 10 esfinges egipcias, organizador de las cuadrillas de a caballo en la plaza en el Día Nacional, dispuesto a trepar su caballo a un balcón para alcanzar una sonrisa. Jugador de altura, capaz de dejar hasta el último peso en la mesa de juego a propósito de una rifa, pronto a tomarse a tiros con lo que lo busque, bravo hasta la temeridad de la vida y que concluye generalmente después de 1 o 2 viajes a Europa, desencantado de la vida en la hacienda de la sabana, de donde solo hace raras apariciones en Bogotá. Ay, pobre vida la de esos cachacos, que se aburren tanto. El cachaco es el tipo simpático, popular, bien nacido, con su ligero tinte de soberbia, mano y corazón abiertos. Pero el cachaco se va. Ya los de la generación actual reconocen estar muy lejos de la cachaquería clásica del tiempo de sus padres, pero se consuelan pensando en que las generaciones que vienen tras ellos valen mucho menos. ¡Ja! Eso es lo que contaba Miguel Cané sobre nosotros, cachacos bogotanos. Bueno, me gusta mucho más la descripción que hace Rafael Pombo, que nos pinta como Rin Rin Renacuajo, muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. A estos personajes también se les decía filipichines y llegaban a la iglesia, eran los hombres, porque las señoras tenían que mantenerse muy rezanderas, muy agachaditas, pero los hombres se tenían, pues, podían conversar en el atrio de la iglesia, hablar de política. Acuérdense que eran los tiempos de la revolución, que eran los tiempos de la independencia de estos criollos que se reunían a conspirar contra los colonizadores españoles, en ver cómo hacían valer los derechos del hombre, traducidos por Antonio Nariño. Fue una época muy fuerte en acontecimientos y tampoco era tan fácil hablar en voz alta porque eran conspiradores. Todo eso vale la pena recordarlo cuando caminemos por la Plaza de Bolívar. Por eso es mi lugar favorito en Bogotá, porque es que ahí han pasado tantas cosas. Todo ha sucedido ahí. Yo sé que en Chapinero, que en Usaquén, que en las localidades, cada una tiene su historia, pero la sinopsis, el centro es la Plaza de Bolívar. Bueno, quiero seguir hablando un poquito más de Rafael Pombo. Él es la personificación de un perfecto cachaco del siglo XIX. Nieto de europeos, hijo de criollos de sangre pura, recibió una educación apropiada para los niños ricos que se destacaban en un país prácticamente analfabeta. Su sensibilidad extrema lo acercó al movimiento literario de moda en Europa, el romanticismo, y desde muy joven tomó la determinación de ser un poeta y no un ingeniero, tal y como su familia esperaba que fuera. Me voy a adelantar voy a parar de leer y les voy a contar más bien así de viva voz porque ya se agota el tiempo y me falta algo. Recuerden que Rafael Pombo no se inventó ni los cuentos pintados. Él en una época de su vida vivió en Nueva York y la editorial Appleton, que conocía sus habilidades como traductor, le encargó una versión en español de las nursery rhymes, rondas y versos tradicionales de los niños que hablaban inglés. Esos son los juegos tradicionales que le encargaron que él tradujera. Y bueno, la pobre viejecita, Simón el Bobito,
Rin Rin del Nacuajo no fueron personajes inventados por él. Sin embargo, tenemos que darle el crédito, y esto no se lo podremos quitar nunca, que él les dio su propia voz. Él no se limitó a hacer una traducción literal de lo que decía en esos versos, sino que los convirtió en los personajes, como este Rin Rin de Nacuajo, en un perfecto filipichín santafereño, y eso le da peso, eso le da la gracia propia del creador y no solamente de un traductor. Bueno, y para terminar, como de costumbre, quiero ir a Bogotá en 100 palabras, porque todo esto es el preámbulo para la invitación a que participen en el concurso. Creo que pronto se cierran las inscripciones. La semana pasada ya les di muchas pistas sobre cómo escribir los mini relatos, los relatos breves, y para antojarlos les voy a leer un par de participaciones de la primera versión. Es a Bogotá. Tengo miedo de no llegar, desde que el SIP tarde más y no regrese a casa. Tengo miedo de pasar la avenida, sortear los autos y los Transmilenios, pasar por la olla y que me roben. Dijeron que iba a cambiar, que la policía iba a estar siempre. Dijeron también que el accidente de papá fue solo eso, un accidente, una bala perdida mientras perseguían a un ladrón. Me da miedo que a mamá le pase igual. Por eso ella no sale a recogerme. Por eso dejé de asistir a clases y creer que podía vivir en un lugar mejor. Esto es de Paula Andrea Spitia, de 20 años, que vive en la localidad de Santa Fe. Las historias tristes también se valen. Y para despedirnos de esta serie, que lleva 5 ediciones y que ha sido muy placentero para mí prepararlas y presentarlas, y agradezco a Andrea López, a Jaime Andrés Benavides, a Paola Isabel Mejía, que me han acompañado y apoyado y dado esta oportunidad, y a la Secretaría de Educación de Bogotá, por supuesto, del distrito. Con esto me despido. El Nietzsche. Le decíamos el Nietzsche. Venía del Chocó. Llegó a clase un miércoles por la mañana. Dijo que le gustaba el fútbol y el pescado frito. Tenía los ojos amarillos y los dientes blancos. Al principio todos lo querían en su equipo porque suponían que era un crack del balón. Se equivocaban. En realidad era un tronco y una pata brava de cuidado. Le iba mejor en matemáticas. Un día ya no volvió al salón. Nadie sabe qué le pasó. Una semana después su asiento fue ocupado por otro niño. A ese le decíamos el flaco. Este fue escrito por un niño de 8 años, de Bosa, que se llama John Alejandro Murillo Trujillo. Como ven, voy a tratar de dejar de compartir, a ver si soy capaz, para poder estar con ustedes un poco más de frente en esta despedida. Los niños están invitados a Bogotá en 100 palabras. Los jóvenes, por supuesto, hay 3 categorías. Hay unos jurados especialistas y contar a Bogotá desde sus localidades, desde sus experiencias, desde su sensibilidad y emoción con esta ciudad a veces dura, pero siempre generosa, que recibe al que llegue, que le abre los brazos, vale la pena. Manden los cuentos, manden sus microrelatos al concurso, que serán leídos todos y cada uno por especialistas. A ver quién gana. Yo seguiré pensando en Bogotá desde aquí, desde el mar. Confieso que tengo muchas ganas de ir. Vivo muy feliz aquí, pero que me hace falta esa ciudad
en donde nací, en donde crecí, en donde visité escuelas y bibliotecas por todas las localidades, conozco los rincones de todos los rincones de Bogotá, en todas partes me siento que soy de ahí, por supuesto, y es una ciudad para contar, para leer y para contar. Tenía algo más para decirles y se me fue la idea de la cabeza. Así que me queda algo pendiente para contarles en un próximo encuentro que de repente ocurre. Tenemos que ver cómo lo coordinamos. Ya me acordé de lo que quería hablar. Mañana es el cumpleaños de Bogotá. Es un día perfecto para escribirle. Aprovechenlo, el 6 de agosto Bogotá cumple creo que 483 años, si mal no recuerdo, pero está muy cerquita de ahí, si la fecha está incorrecta. Eh, Felicidades a todos los habitantes de Bogotá y muchas gracias por acompañarme en estos encuentros. Hasta pronto. Nosotros también te extrañamos mucho en Bogotá, Irene. Sabíamos que eras una caminadora de las bibliotecas y los colegios y la Feria del Libro y que nos encontrábamos en muchos espacios más. Pero estos encuentros y concurso como el de Bogotá en 100 palabras, pues nos ayudan a volvernos a ver, que todavía esté cerca de los colegios, de la comunidad educativa y sobre todo ahora mismo que todos estamos desde la casa tratando de continuar con nuestras actividades académicas y bueno, en todos los sentidos. Eh, Nos están haciendo una pregunta y es, estas lecturas que nos leíste, ¿cómo llegaron? ¿Las tenías en tu casa? ¿Las tienes en una biblioteca? ¿Las buscas en internet? ¿Las habías leído antes? Bueno, el texto de Rafael Pombo lo escribí yo. Es parte de un trabajo que hice sobre la literatura infantil colombiana. Eh, y por supuesto tenía que mencionar a Rafael Pombo. Todo lo de reminiscencias de Santa Fe y las tres tazas son textos que encontré en internet. Les recomiendo ir a la biblioteca Vicente Larango, a la biblioteca virtual. Es siempre útil. A mí me ayuda muchísimo en las búsquedas cuando hago los libros sobre historia de Colombia, así que les recomiendo la Bla virtual eh, llena de documentos. Entonces, voy a contar cosas. Por ejemplo, en Reminiscencias, lo que hay publicado es un libro antiguo y es un PDF. Y cuando se copié lo que escogí, tuve que hacer durante mucho rato un trabajo de edición para que quedara legible, porque el reconocimiento de las letras el computador no lo hizo bien. Entonces yo tuve que pasar mucho tiempo haciendo esa corrección. Pero se puede leer directamente en línea. No hay necesidad de descargar. Yo necesitaba descargar para poder imprimir y poder leer aquí. Sobre todo porque tenía que saber cuál era la selección que iba a leer. Pero lo único que sí es propio mío y que tengo aquí es el gráfico. Es un encuadernado eh, de de muchas semanas, de muchas publicaciones semanales, y es un regalo que el abuelo de mi esposo le dio a él cuando era niño, y es un tesoro familiar que no le presto a nadie porque no es mío. Tienes que tener cuidado porque se te cayó una hojita que estaba entre el libro, que se estaba secando. Lo Sí, además habíamos, esa hoja debe tener 60, 70 años claro, ahí guardada. Ahorita guardo bien todo porque es un tesoro familiar. claro que sí.
No, ya lo habíamos hablado en la anterior oportunidad donde habías hecho la conexión entre leer para escribir, encaminar la ciudad, conocer personajes, pero ese siempre es un elemento que es bueno tener muy en cuenta a la hora de pensar en esos microrrelatos que seguramente estamos escribiendo para participar en Bogotá 100 palabras, porque esa es justamente una fuente de inspiración que todos tenemos asomándonos a la ventana. Así es. Así que, También nos, perdona, sigue. tranquila, no, tenía que contarte que también nos saludan desde los colegios, se conectan, las personas, más que preguntas, lo que hacen es agradecerte los espacios, saludarte, eh, nos preguntan que dónde pueden ver los otros espacios, entonces acá mismo están en Facebook, pero lo que vamos a hacer es que hoy como era el último, vamos a publicar en Red Académica todos uno tras de otro para que se entienda la secuencia de todos los encuentros que hicimos, para que vayan de menos a más viéndolos todos, porque lo que hicimos fue tratar de hilar toda la construcción de microrrelatos de Bogotá en 100 palabras, entonces allí van a encontrar, no solo se van a inspirar, sino que además van a entender como todas las posibilidades que desde el concurso ahora mismo desde el distrito estamos buscando promover. Qué bueno, yo prometo no verme, porque me pongo muy nerviosa de ver cómo se me traba la lengua, se me lengua la traba. A todos nos pasa ahora mismo que estamos tan conectados en estos live y en estas reuniones que nos falla el internet, la voz, la lectura, se nos pierde todo. Pero siempre será un gusto volver a encontrarte, Irene. Siempre la lectura nos une. Ay, Jaime, muchísimas gracias por todo, a todo el equipo. Realmente estoy muy agradecida porque eh, me permitió reencontrarme con mi ciudad, preparar cada semana estas charlas. Fue todo un desafío, un grato desafío. A mí me gusta eh, hacer ese, no sacar cosas que tengo viejas y cosas así, sino prepararlo para lo que es, porque eso es algo creativo, algo vital, y, y entonces fue una buena oportunidad para mí. Una última pregunta y esta sí es personal. A ¿Qué, ver, qué se siente pensar en Bogotá desde Tolú? ¿Da nostalgia, da emoción? ¿Cómo es sí, ese sentimiento? yo vivo aquí muy feliz. Dentro de un momentico, cuando me despida definitivamente de ustedes, me voy al mar. Tengo mi huerta, tengo mis árboles frutales, tengo por fin los binoculares para comenzar en serio la observación de aves, porque yo vivo en un parque natural de manglares donde hay 360 especies de aves. Es un sitio privilegiado para el avistamiento. Es decir, aquí la comunidad es maravillosa, está la biblioteca comunitaria. No es gratuito que haya elegido este lugar para vivir y trabajar. Sigo trabajando como siempre en distintos proyectos. Eh, y Bogotá me hace falta de todas maneras. Cada tanto, mi esposo y yo comenzamos, ¿cuándo nos vamos a Bogotá? ¿Cuándo nos vamos a Bogotá? Por un lado, queremos ver a la familia. Allá tenemos hijos y nietos, eh, hermanos, familia. Eh, y comer las delicias bogotanas que aquí no consigo, aquí consigo otras, unas cosas por la otra. Yo no me estoy quejando, estoy diciendo lo que hace falta tener de vez en cuando. De todas maneras, para nosotros, mi esposo y yo, sería difícil volver a vivir en Bogotá porque ya somos mayores y la vida ya es agitada. Bueno, no voy a hablar de esas cosas de Bogotá. Aquí necesitamos aire muy puro. La tranquilidad es increíble y eso buscamos los mayores, los viejitos, para ser más claros. Bueno, sabemos que tienes una conexión especial con Bogotá y que por eso eres una de las referentes
para este concurso de Bogotá en 100 palabras. Entonces quería, Irene, agradecerte estos espacios que ya nos habíamos encontrado en Feria del Libro en marzo en Red Académica y ahora mismo nuevamente por Bogotá en 100 palabras, pero espero que nos sigamos encontrando y con que, seguridad. y bueno, bienvenida siempre, esta es tu casa, Irene. Gracias y hasta luego, habitantes de Bogotá. No digo bogotanos porque Bogotá es de todos. Chao. Chao.